Quiero que estudiemos sobre el culto y vamos a ver todas las áreas del culto. Esto nos va a demorar unos domingos. ¿Cómo es el culto? Y también lo quiero hacer y he estado orando porque el culto cristiano se está llenando de muchas cosas que a veces no son tan bíblicas. Hace unos años que yo fui por primera vez a Estados Unidos con Alexis y Natalia, no sé si él se acuerda, y llegamos a comer hamburguesa porque a ellos les gusta y a todos los muchachos. ¿A quién no le gusta la hamburguesa? Pregúntenle a los jóvenes. Mi hija pequeñita, nieta mía de apenas 2 años, y ya conoce el logo de McDonald's. Y señala McDonald's y tira para allá. Arrimamos a comer hamburguesa y se oía una música fuerte, estridente, música metálica. Alguien dijo que ahí era una iglesia y McDonald's tenía una franquicia y habían puesto ahí su venta de hamburguesa porque ese sábado que era culto, pues los jóvenes tienen una buena clientela. Porque los jóvenes evangélicos comen buena hamburguesa. Algunos hasta se juntan, para eso sí. Se citan por la guasá, dijo una tía mía, alabado el nombre del Señor. Y la música era muy estridente y alguien fue y vino y nos dijo, eso es un culto. Yo dije, ¿culto? Ese tipo de música no es. La curiosidad me llevó a ver y sí, era una iglesia protestante. Lo que había allí era metal propio, lo que había allí eran luces multicolores y colores, todo eso lo que hay en los conciertos mundanos. Si eso se mete en una iglesia, va emparejándose con el mundo y la iglesia tiene que ser diferente. Escuchen esto, los hermanos de la alabanza. Aquí no se dan conciertos de rock y de metal. Amén. Ni se hacen movimientos raritos y como eróticos allí. No, esto es la casa del Dios del cielo. Levante su mano y dele gloria a Dios. A su nombre. Allí vamos a hablar de el culto bíblico y espiritual. Bíblico porque tiene base en la escritura, en la Biblia. Y espiritual porque tiene que ser así. Si no hay, porque hay otros cultos. Los árabes tienen culto, los musulmanes tienen culto, los católicos, todas las religiones tienen su culto. Hasta los satanistas tienen su culto. El culto bíblico tiene que diferenciarse. Gloria al Señor. Vamos a colocar el texto que es Romanos 12:1 y colóquense de pie y vamos a leer todos ese texto. Alabado sea el Señor. Bienvenidos de nuevo. Alabanzas al Señor. Saludo a los que están conectándose, que van subiendo. Hoy no tenemos tantísima audiencia porque hoy tenemos culto en muchos países. A esta hora, escuchen esto, estamos reunidos en culto desde México hasta la Patagonia, más de 100 millones de cristianos. Amén. Las iglesias protestantes en América Latina es el bastión fuerte. Por eso es que el catolicismo se pellizcó y colocaron un papa latino, que nunca lo había habido. Ustedes no saben eso, pero es bueno que lo averigüen. ¿Cuándo ustedes habían oído que hubiese un papa? Todos eran europeos, italianos especialmente, porque allá está la Santa Sede, entre comillas. Pero vieron que el pueblo evangélico está avanzando en América. Que todos los días, escuche, esto es estadística, están saliendo de la religión tradicional más de 10,000 personas por día. A su nombre, gloria. Amén. Eso es una cantidad. A los templos cristianos y especialmente a los movimientos pentecostales como el nuestro. Y si no, consulten en YouTube para que vean las convenciones y eventos que estamos teniendo. Acaba de terminarse antenoche un evento allá en la Orinoquia, allá en la Casilla. Ese templo le caben 2,800 personas y estaba lleno, alabado sea el nombre del Señor. Eso es una bendición de Dios. ¿Cómo manejar ese conglomerado? ¿Cómo administrar esa multitud que llega? ¿Cómo enseñarles para que aprendan a adorar y a bendecir al Señor? De eso se trata esta enseñanza. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Entonces, a partir de hoy vamos a estudiar el culto bíblico y espiritual. Amén. Vamos a orar al Señor. Abra su mente, su corazón. Y estamos en culto con esta reverencia. Ya los niños se han ido a sus clases. Vamos a estudiar la palabra. Amado Padre Celestial,
Gracias por llegar a esta oportunidad y este momento de estar de nuevo en este domingo delante de tu presencia. Gracias, Padre, por quienes han mañaneado a orar, quienes hemos venido temprano a invocar tu bendición en este santuario. Gracias por quienes han llegado en horarios diferentes, pero que ya nos hemos unificado para estar delante de tu presencia. Señor, te presento este pueblo presente y virtual, y te presento también mi vida, para que tú nos ayudes hoy, nos bendigas, y esta palabra, Señor amado, que quiero compartir a partir de hoy, nos ubique en el contexto correcto, cómo rendirte culto, cómo hacerlo de una forma espiritual y agradable delante de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Alabado su nombre. Miren que ustedes tienen ya la mente tan habituada que se sientan sin que se les sugiera. Ya están acostumbrados. Siéntense los que estaban de pie. Uno en un culto debe estar atento a qué están diciendo y actuar en consecuencia. Alabado el nombre del Señor. Pero entonces la rutina, que es una enemiga del culto bíblico, porque se torna entonces muy monótono y se vuelve religioso el culto, que hay que diferenciarlo. Entonces hablemos de esta hermosa palabra culto. La palabra culto proviene del hebreo sará, ¿sí? Y significa, ¿cómo? Servicio ante una divinidad o ser superior. También quiere decir adoración en su máxima expresión. Y también aparece, hay dos vocablos. Está sará y aboda, que quiere decir obra o acto. Culto. Amén. El catolicismo la llama misa. Nosotros le llamamos culto, que es el equivalente allá. Aquí no le ponemos otro nombre que culto. También usamos el vocablo servicio, porque yo vengo a servir, a adorar, a bendecir, a servir al Dios del cielo. ¿Dicen amén? Debido al entorno cultural del cual provenimos, uno puede llegar con unos conceptos bastante parecidos a los que antes practicaba. Yo he visto en algunos casos, muy pocos, personas que cuando van a entrar hacen la inclinación esa que hacíamos antes y se echan la señal de la cruz. No, así no, ese rito no proviene de la Biblia. Hay muchos ritos y ceremonias que uno practicaba ya, que adentro bíblicamente no soportan el análisis. Uno debe evaluar lo que antes creía con lo que ahora creo y compararlo. Alabamos el nombre del Señor. Dicen amén. De esta forma es que uno va entrando a entender el porqué, y la Biblia es la pauta. Por eso vamos a ver los textos. Déjenme un poquito más atrás para ver los textos sin correr tanto. Números 4:12 y segundo de Crónicas 24:14, y por último Éxodo. Y tomarán todos los utensilios del ¿qué? Si usted le coloca la palabra culto, armoniza bien ahí. Vamos a leerla así, parafraseando. Y tomar, y cuando... No me lo corran tanto, por favor. Y tomarán todos los utensilios del culto de que hacen uso en el santuario, en este caso en el templo, y los pondrán en un paño azul y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre unas parihuelas. Está hablando del inmobiliario que se usa en el templo. Las sillas, el sonido, el púlpito, los púlpitos, las copas de la Santa Cena, los instrumentos musicales, todo esto va armonizando con un objetivo: rendir culto al Dios de la gloria. Amén. Que es la divinidad suprema. El culto bíblico no se compara con ningún otro culto. Alabanzas al nombre del Señor. Tiene que tener base en la Escritura. Gloria a Dios. ¿Qué otro texto tenemos, por favor, allá? Colóquenlo. Está hablando: y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él, ¿qué hicieron? Utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el culto. ¿Están leyendo, verdad? Morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa ¿de quién? De Jehová. El templo es casa de Dios. De ahí la importancia de uno venir a la casa de Dios de una manera mejor presentada. Amén. Estaba enseñándoles.
Y les digo especialmente a los jóvenes que uno a culto no se viene con la camiseta de la Selección Colombia. Así ese día estén jugando. No es que sea pecado usarla por allá, pero para el culto uno viene mejor presentado. Porque usted viene a presentarse delante del Dios del cielo. Al culto bíblico uno no llega con choro y pantalón cortico. Si es cristiano, me refiero a las personas que sabemos que es el culto para Dios. Amén. A su nombre, gloria. Aseado, lavado el cuerpo con agua pura, presentado como debe ser. Los niños igual. Amén. A la niñita para la escuela dominicana no se trae con un chorcito cortico, porque hay otros niños ya adolescenticos que hay que enseñarlas desde temprano. El cristianismo es una escuela. Alabado sea Dios. A su nombre, gloria. Ahí tenemos pues esa norma. Veamos esta que está en Éxodo 30:16, donde aparece este vocablo que quiere decir también adoración en extremo. Tomarán de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el culto del tabernáculo, del templo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. El culto pues al Señor está rodeado, oiga bien, de muchas bendiciones, de instrumentos, de objetos, de cosas que ayudan. Que la pandereta, que la guitarra, que las cámaras, todo esto que tenemos para el culto es exclusivo para el culto. Amén, hermanos. Por eso este micrófono yo no se lo entregaré nunca a un político inconverso que venga aquí así a saludarnos, porque este no es un escenario ni es un aforo común y corriente. Alabado el nombre del Señor. No, uno tiene que tener cuidado a quién pasa al frente y quién usa estos sonidos. Un saludo se puede dar desde allá, pero participar del altar, esto se llama altar, que quiere decir lugar levantado. No es una tarima común y corriente como hacen en los coliseos. Allá los llaman estrados. En el lenguaje peruano también estrado es una tarima, pero en este caso el nombre bíblico es altar. Y altar, oiga, connota un lugar que está fuera de lo común, que es para adorar al Dios del cielo. Amén. Todo eso para que no lo usemos de cualquier manera. Por eso es que las personas que pasan al altar, ya llegaremos en ese momento, deben tener una presentación adecuada. El altar no es cualquier tarima. Incluso se le reglamentó al sacerdote antiguo en el libro de Éxodo y en Levítico que hasta los calzoncillos, esa palabra aparece, eran hasta los tobillos. Y para subir por la escalera, dice, tenía que subir con precaución para no exponer parte de su cuerpo. Miren qué serio es esto. Por eso a estos hermanas que cantan se les exige con base en la Biblia una presentación adecuada. Porque aquí no vienen a exhibir su cuerpo. Este no es para eso. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Los pastores tenemos que enseñar esto, porque si no, nos vamos cruzando la línea. Alabado sea el Señor. Y qué riesgoso es. Continuamos entonces, aleluya, es adoración, amén. Para este seminario tendremos en cuenta que el culto público, es decir, esta reunión de los cristianos en un lugar determinado, como estamos hoy, es la expresión visible y pública de la congregación en una serie de acciones practicadas por adoradores, que es lo que le da consistencia y veracidad a esta práctica bíblica llamada culto o congregación de los santos. Alabados al Señor. Vamos creando una cultura de culto. Cultura de culto. La palabra cultura no viene de culto, viene de cultivo. Esa es otra, pero las culturas influyen en el tipo de culto. Por ejemplo, los hindúes tienen unos templos, hermano, que son unas obras de arte. Pero la que está atrás es una diosa, cuya nariz es una serpiente. Uno siente escalofrío cuando uno mira solamente para allá. Y ver toda esa gente inclinada allí, digo, Dios mío, cómo el culto influyó en ellos. Eso es milenario y se lo van transmitiendo de generación en generación. El culto para ellos es eso. Los árabes tienen su forma de culto, los judíos su forma de culto. Amén. Nosotros los cristianos tenemos nuestro culto. Por eso es que tengan cuidado, amados, que a veces se quiere mezclar el judaísmo con el cristianismo. Aquí tenemos la bandera de Israel y oramos por esa nación.
Pero hay cultos donde nos llenaron del candelabro y de todos aquellos elementos del culto judío que no corresponden al culto gentil, que es el que nosotros somos. Amén. Incluso hay hermanitos que siendo, por allá me contaron de uno que usa la kippah esa. Y yo digo, y según averigüé, ya la toca Santander, fue hasta paisano de nosotros. Y por allá está en Estados Unidos quedando gelas de judío. Uno tiene que saber a qué estirpe pertenece y en ese ámbito adorar al Señor. Amén, alabanzas al Señor. Avancemos, planteamiento. Vamos a hablar ya de las generalidades. Mire todo el tema que nos va a ocupar. ¿Cuál es el primero? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y por último, demos un aplauso al Señor por esta temática. Alabado sea Dios. Amén. ¿Sabe por qué escribí este seminario hace un tiempo? Porque en mi recorrido por Colombia encontré algunos predicadores nuevos que introducen cosas que ellos ven y les parecen bonitas. Estuve en un culto y en la parte devocional el pastor de esos jóvenes entusiastas dijo: y vamos a darle en cada culto los 7 cañonazos al diablo. Y yo busqué a ver si veía algún cañón por allí, no lo había. Entonces yo abrí mis ojos a ver qué es los 7 cañonazos. Y eran 7 saltos, todos de pie. Sálganse de la banca, salieron un poquito y se fue llenando los pasillos de los hermanos que iban a darle los 7 cañonazos. Yo estaba parado aquí y yo dije: vamos a ver. Y el primero, hay que acurrucarse bien y luego dar el salto lo más alto que pueda. Y yo vi una abuelita, como de 80 añitos. Tuve compasión de la vida. Salte, hermana, salte. A ver el cañonazo suyo. Y la pone. Y hermano, es que a esa edad a uno le da queja, ¿cierto? Entonces usted dale los cañonazos. ¿Cómo va a comparar una abuelita de 80 con un jovencito, un adolescente que puede saltar? ¿Cierto? Después yo le dije: hermano, no introduzca eso. 7 cañonazos al diablo, 7 saltos. Y ahí también hay tentaciones, hay pecadores, hay personas que tienen tropiezos, etcétera. Así que eso es tiempo perdido. Así no, a él no se le dan cañonazos, a él se le reprende en el nombre de Jesús. Amén. He estado también en púlpitos llenos de frasquitos de aceite aquí. Y otros que traen los hermanos: ore por este aceite, pastor. Y cada uno carga en una mochila un frasco de aceite. Y a todo échele aceite. Un día le digo yo a una hermana, me cayó mal el almuerzo, porque no me consigue una casesa. No, pastor, yo tengo aceite de unción. Sí. Vea, pastor, úntese en el estómago aquí. Y yo: pero es que el problema está por dentro, es una indigestión ácida que tengo. Es que nuestro pastor nos enseña que el aceite es para todo. Le dije: bíblicamente no es para todo. Mire cómo se van metiendo cositas y costumbres y hábitos. Alabado sea el Señor. Arranquemos pues, ¿qué es el culto? Coloquemos la primera lección, a ver si alcanzamos a desarrollarla hoy. El culto bíblico que realiza la iglesia para Dios es la expresión de la naturaleza de la iglesia local. En él se evidencian, miren lo que se demuestra en un culto. Amén, síganlo leyendo. En él se evidencian, ¿qué? Más durito, ¿qué? ¿Qué más? La organización o improvisación de los dirigentes, la amabilidad o antipatía de los asistentes, la calidad de la predicación o la enseñanza, la sabiduría o ignorancia de los participantes. El culto nos muestra públicamente. Amén. Nos muestra, nos exhibe, porque para eso se abren las puertas, para eso se transmiten por las cámaras. Mire, usted visita YouTube y usted encuentra unos cultos hasta raros. Amén. Gente que se lanza encima de nosotros, y a veces es un desorden que trae descrédito al evangelio de Jesucristo. Unas payasadas. En Brasil hay uno que sale así vestido con una túnica con hilos de oro para exhibir eso, unas túnicas todas costosas. En un culto en Houston
Yo pasé, no entré. Y había un Alfa Romeo, un carro finísimo en una plataforma girando así. Y yo me quedé mirando y decían en español, porque ese culto era en español, ahí dan culto en los dos idiomas. Es tuyo, y es mío. Y el carrito iba en la plataforma esa girando así. Y todo, mío, lo tengo. Amén. Motivando a la gente para que dé ofrenda. Eso no es parte del culto bíblico. Esa no es la motivación. Usted no ofrenda para ganarse un Alfa Romeo, ni un BMW, ni un Ferrari. Usted ofrenda para apoyar la obra del Señor. Ahora, si Dios le regala el carro, recíbaselo. Amén. Eso tampoco no es, pero no vaya con ese interés. Y así se van metiendo cositas como esas. Amén, hermanos. A veces dramas y comedias que a veces no armonizan también. Yo una vez discrepé con alguien porque trajeron al diablo, disfrazado del diablo. Sí. Y en una predicación juvenil, los muchachos, por más hacer, trajeron un par de marranos para ilustrar al hijo pródigo. Y subieron esos chanchos al altar. Eso no se permite, hermanos. Por allá en un culto de una Navidad para no sé en qué iglesia, entraron una muchacha con semejando un embarazo en un burro por el templo, semejando a María. Tengamos cuidado. Alabado el nombre del Señor. En una iglesia nuestra, aquí en Colombia, me contaron un episodio que pasó un tal Viernes Santo. Y es que por hacer más trajeron a Poncio Pilato. Poncio Pilato era un hermano corpulento, alto. Le hicieron corona de laurel y de hojas. Y por ser más original, el Poncio Pilato, entre comillas, de nuestro culto, pues se despojó del pantalón y se puso así una túnica, una sábana, así vestido como los antiguos romanos. Pero él era siempre un poquito obeso. Y le dio la vuelta y le sobró mucha tela y le dio la segunda vuelta y le quedó las dos punticas así para hacerle un nudito a la sábana, porque él era Poncio Pilato. Cuidado, muchachos, es bueno que representemos, pero hay que tener cuidado. Estando allí, cuando le pusieron el recipiente para que se lava las manos, y yo me lavo las manos con el micrófono, y cuando aflojó aquí, como era bien obeso, en la manteca explotó y sacó la sábana. Y la sábana se cayó al piso y este hombre quedó en ropa interior. Fue tanto, cuando sintió la brisa, se asustó tanto y tanta vergüenza que sale por una puerta lateral. Y la sábana de Poncio Pilato quedó tirada al pie del... Eso no es un culto a Dios. Eso es lo que provoca es hilaridad, risa. Eso que lo hagan en una obra de teatro por allá en una cancha. En el templo no. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Avancemos pues, porque es que la iglesia muestra. Ahí están los temas requeridos. Amén. Temas requeridos para el culto. Alabado sea el Señor. Lo que empezamos a ver es el lugar o escenario, que no siempre es en un culto, en un templo. Hace 8 días hoy hicimos culto en la calle. Y eso lo vamos a ver, que bíblicamente se puede hacer un culto donde la puerta se abra. Pero el templo es con exclusividad porque es dedicado para eso. Amén. Alabado sea el Señor. Uy, Padre Celestial, mire todo lo que tenemos que hablar del culto. 1, el lugar o escenario. 2, léalo. 3, estamos trabajando con ellos en esto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quíteme ahí algo de eso, verá que el culto nos queda incompleto. Todos esos elementos hacen parte del culto. Alabamos al Señor. Mire, qué importante esto. Amigos que están conectados, miren que el culto bíblico es organizado. Es un culto hermoso. Por eso Romanos dice que es el culto inteligente, que es vuestro culto racional. O sea, es un culto agradable, bonito. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a desglosar un poquito eso, a ver si arrancamos, aunque sea hablando un poco del culto antes de nosotros. ¿Dónde se originó? El culto bíblico, ¿dónde tuvo su origen? ¿Dónde empezó? Y tenemos que remontarnos necesariamente a la reseña del culto en Israel. Amén. ¿Y saben qué tenemos nosotros con ellos en común? Con estos hermanos judíos, al Dios del cielo. Ellos son monoteístas, también nosotros. Amén. Estos días ha habido muchísimo debate por ese conflicto que está allá.
Porque sepan una cosa, lo que divide más a Irán y a Israel, el mundo árabe con Israel, curiosamente es el culto. Ellos le rinden culto a Alá, nosotros al Dios del cielo. Y eso creó una antipatía entre esos dos pueblos que el día de hoy esto está riesgoso que se encienda la chispa de una tercera guerra mundial. Mire hasta dónde el culto influye en la cultura de los pueblos. Alabado sea el nombre del Señor. Serio esto. Entonces, conviene afirmar que los patriarcas o fundadores de Israel le dan gran importancia y trascendencia al culto a Dios y lo practican tanto individual como colectivamente. Miren que desde los tiempos antiguos, el patriarca más antiguo que la Biblia menciona es Job. No es Abraham. Se cree que Job vivió antes de Abraham o por lo menos contemporáneo. ¿Sabe por qué? Porque en el libro de Job no hay ninguna alusión a la ley de Moisés. Si él hubiera sido posterior, hace alguna alusión. Este hombre Job hacía culto. Mire de qué manera. Job 1:5. Gloria al Señor. Amén. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, la familia de Job enviaba y los santificaba a sus hijos. Y se levantaba de mañana y ¿qué hacía? Ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Ofrecer holocausto es rendir culto a Dios. Así de sencillo. Amén. Oiga, conforme al número de todos ellos, de sus hijos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía cada cuánto. Ese culto no era en un templo ni en una plaza, era en la casa. Alabado sea el Señor. Miren qué importante esto. En las casas nuestras debe haber culto al Dios del cielo. No en el sentido, amén, de nosotros, pero sí debe haber lectura bíblica, oración, debe haber cántico. Amén, alabado el nombre del Señor. Mire entonces a Job. Veamos otros ejemplos individuales. Y yo le pregunto, ¿quién le enseñó a Job a hacer culto? ¿De dónde le nació la idea de ofrecer holocausto? El holocausto, escuchen nuevos hermanos, es colocar una víctima sobre un altar de piedra. Que también se diseñaban los altares, piedras grandes, no pequeñas porque se desmoronan. Iban colocando una sobre otra y quedaba espacio entre ellas, hasta estar más o menos a la altura de este púlpito. Encima colocaban la víctima y abajo por las cavidades de las piedras se metía la candela porque le ponían leña allá abajo y se quemaba el animal encima de ese altar. Eso se llamaba holocausto. Y era un culto, una forma física de expresar culto al Dios del cielo. Y ellos lo hacían. ¿De dónde le nació la idea? Por intuición. Sepan que hay cosas que usted, así nunca hubiera venido a un culto ni fuera, usted intuye que hay un ser supremo. Por eso nuestros antiguos le rendían culto al sol, a la luna, ¿cierto? Porque tenían la intuición que hay alguien más allá. Alabado sea el Señor. Cuando conocemos a Cristo nos ubicamos y ya no adoramos ni al sol, ni a la luna, ni a las estrellas, sino al Cristo que vive para siempre. ¿Cómo lo hacemos? De eso trataremos entonces. Ahí tenemos a Job, coloqué también a Abraham y los patriarcas. Miren a Abraham en Génesis 22:13. Alabanzas al Señor. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció, otra vez la palabra, holocausto. Amén. En lugar de su hijo. O sea, era la forma de ofrecer culto. Gloria al nombre del Señor. Y para la época de Abraham todavía el culto no se había reglamentado. El culto se reglamentó en la ley de Moisés y se dice cómo y de qué manera, qué instrumentos usar. Todo eso está ahí en el libro de Éxodo. Pueden alabar al Señor, hermanos. No se me duerman, por favor. Alabado sea el Señor, a su nombre. Amén. Ahí tenemos a Abraham ofreciendo culto, y recuerden que Abraham era pagano antes de esto. Pagano no es ofensivo. Pagano quiere decir hombre de aldea. O sea, una persona sin ninguna instrucción, totalmente, amén, ajeno al culto a Dios. Él vivía en Ur de los caldeos, y los caldeos nunca fueron adoradores del verdadero Dios. Por eso Dios los saca de su tierra y de su parentela para tratar con él y hacer de él otra persona, porque el entorno cultural influye mucho. ¿Sí es así o no? Y si no, espere que llegue, ya pasó Semana Santa, vendrá Navidad, y usted ve cómo la familia le presiona para que usted haga tal como ellos hacen, porque la parentela influye. Amén.
Pero usted ve niños que recién los traen aquí, algunos ya tienen el azabache ese, la gargantilla de pepitas, ahí. Todo eso ¿de dónde lo traen? Del culto pagano. Eso no está en la Biblia. ¿Quién se lo enseñó? Que la abuelita, que la nona. Porque hay gente que le cuesta deshacerse del cuadro, de la cruz aquella, de la Virgen de bulto. Y lo primero que echan en el trasteo cuando van a cambiar de residencia es envolver bien. Mi abuela envolvía bien la Virgen de bulto, cuidado. Porque si la envolvían mal se rompe porque era de yeso o de cemento. Hay gente que le cuesta por la influencia que tiene la parentela en nosotros. Es por eso que uno tiene que evaluar la parentela, sus costumbres, sus hábitos en el ámbito religioso. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Abraham pues ofreció culto al Señor también y lo transmitió a Isaac. Ya cuando Isaac estaba adolescente, que ese fue el episodio, ya él aprende también porque nuestros hijos ven cómo rendimos culto. Por eso desde pequeñitos ellos hacen palmas. Luego que ya están grandecitos le compramos una panderetica, un tamborcito, una pequeña batería y los niños se van acostumbrando y aprendiendo. Porque desde el seno materno ellos captan sonidos. Sí, sepan que ellos no son sordos. Ellos a través del vientre materno, pero captan sonidos, captan la voz de la mamá y la identifican. Los bebés, hermano, es que Dios está con ellos. Ahí tenemos a Isaac, según Génesis 26-25, en la práctica del culto. Veámoslo. Adorado sea el Señor. Y edificó allí un altar, Isaac, e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Edificó un altar. Aprendió a hacerlo. Amén. Amén. El culto no debe perder la naturaleza de espiritual que le inculcamos. El culto debe darse para gloria del Señor, un culto vivo. Ahora veremos más detalles al respecto. Pero miren ya Isaac haciendo altar, levantando altar. Y también lo hizo Jacob, el nieto de Abraham. Porque cuando el culto, oiga bien, se practica como es, pasa de generación en generación. Esos muchachitos que salieron a esos pequeños y pequeñas, ellos rendirán culto al Dios del cielo de acuerdo a lo que les transmitamos. Más que el pastor, usted en casa. Cuando usted le dice al niño, aquí no se dicen vulgaridades. De pronto en la escuela las aprende y se les zafa. Cuidado, hijo, eso no lo vuelva a repetir. Ya está entendiendo que somos un grupo aparte. No somos exclusivistas, pero tenemos al Dios Todopoderoso. Alabado su nombre poderoso. De pronto llegan los adolescentes y quieren practicar lo que ven por allá. Mi hijo, aquí tenemos otra cultura. Amén, hermanos. Hace apenas hoy 15 días estaba yo por allá viendo y me pasaba el sábado en la tarde. Nosotros fuimos a un Walmart a conseguir algunas cosas de mercado y eso. Y ese sábado no hay ningún judío allí. Pero el viernes anterior que fuimos, ellos van a hacer provisión y todos se conocen por el sombrerito negro, la kipa, el crespito aquí y una cantidad de muchachitos, niños, adolescentes, todos ellos. Y yo me pregunto, ¿cómo es que en esa sociedad tan liberal estos muchachos no los vi tatuados ni con arete? Usted no ve un judío en ninguna comunidad judía contagiado por el rock, por el metal, por las culturas de la época, con la subcultura. Usted no lo ve a ninguno emo, ni rockero, ni metalero, ni tribus urbanas, todas esas subculturas que aquí en este occidente se dan tanto. Ellos vienen a vivir en medio nuestro y no se contagian. La pregunta es ¿por qué? ¿Pueden alabar el nombre del Señor? Amén. Mire, cuando yo veo niños que van a la escuela dominical y ya les veo el cortecito ese, raspadito aquí, la colita aquí, niños inocentes. ¿Quién se las hizo? La mamá que las llevó a un peluquero. Después no me venga con un papelito pidiendo oración porque mi niño cayó en las drogas, apenas tiene 13 años, que este muchacho se volvió rebelde. Si fue que usted le abrió las puertas. Así no digan amén allá atrás. Esa ausencia de una filosofía clara y definida. ¿Por qué actuamos así? Porque pertenecemos a un culto al Dios del cielo. Alabe al Señor en esta hora. Jacob, veamos su culto, 28, 18 al 22 en Génesis. Allí está el nieto de Abraham. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella.
Sigamos. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, aleluya, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Esa piedra que levantó es símbolo, es un culto que él está ofreciendo personalmente a Dios, y en ese culto hizo esta promesa: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, o sea, lugar de bendición, y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. En un culto a Dios pasan cosas hermosas. Uno hace pactos con Dios. Yo hace 48 años casi hice un pacto en un culto, que no era en un templo. Yo no olvido el escenario, y estoy orando para que al cumplir 50 años de cristiano, poder volver al lugar donde el Señor me salvó hace 50 años casi. Los cumpliré el 13 de diciembre del año 2026. Estoy cerquita ya. Cuando cumplí 40 fui, y allí estuve dándole a Dios la gloria, y ese pacto que hice lo conservo hasta el día de hoy. En un culto, cuando uno se deja tocar por Dios, uno puede hacer pactos que trascienden las generaciones. Bendito sea el Señor. Oiga, qué hermoso esto. Entonces tenemos a Jacob, pero Moisés, bueno, ya Moisés está un poquito más adelante, pero miren que también él tuvo esa buena costumbre. Está en Éxodo 3 del 1 al 6. Alabado sea el Señor. Amén. Estamos a los que están conectándose ahora, que ya hay un buen número aquí. Alabado sea el Señor. Hay 183 en una plataforma, 200 y tantos en otra. Alabado sea el Señor. Moisés, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián. Déjenmelo un poquito atrás. Alabado sea el Señor. Éxodo no es 31, es 3. Gloria al Señor. Amén. Déjenme corregir. Corríjame la cita, por favor, allá. Amén. Aquí es. Oiga, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Ese monte es muy significativo en la Biblia. Horeb, el monte Horeb. ¿Qué más hizo? Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Fue un fenómeno extraño para él, raro. Cuando uno llega a un culto por primera vez, a uno le disuena, no entiende nada. A mí me pasó eso. Yo vine a oír un culto evangélico cuando yo tenía unos 17 años. Lo predicó un varón que se llamó Eloy Anderson, misionero americano. Estos días por teléfono estuve hablando con un pastor de la Misión Alianza que está en Cravo Norte. Él es el que escribió el poema El Viejo Anticuado. Y yo lo había sugerido, que creí que estaba muy viejo, que se había muerto, que va a estar más joven que yo. Alguien me dijo: ese pastor está allá, y me consiguió el teléfono, y yo lo llamé y hemos reído por ese teléfono. Y yo le mandé un video que hice allí. Amén. Y ese misionero predicó una noche en un aserradero por allá sobre Gálatas. ¿Usted cree que yo sabía y pude asociar Gálatas con nada? Porque hay palabras que usted las oye y las asocia con persona, con animal o cosa. Yo Gálatas no encontré con qué relacionarlo. Y esa Gálatas, hasta que le pregunté al terminar el culto, le dije: venga, pastor, Gálatas, eso es el libro de la Biblia, ¿por qué se llama así? Y con qué amabilidad me respondió ese gringo. Él hablaba bien español, años, tuvo más de 40 años de misionero en Colombia. Ese hombre fundó cientos de iglesias, fundó el Instituto Bíblico de Ocaña, fue un misionero neto. Él me dijo: oh, Gálatas es el gentilicio aplicado a los antiguos habitantes de una provincia llamada Galacia. Cuando dijo Galacia y provincia, tan sencillo, Galacia, Gálatas, como decir Colombia, colombiano. Amén. Y yo no lo sabía porque nunca lo había oído. Cuando usted llega a un culto, ve que paludimos, algunos no entendemos nada. Pero con el tiempo, al entrar allí, Moisés estaba confuso. Veré qué es esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. ¿Qué hay aquí? Versículo 5, amén. Entonces, viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió, ¿cómo respondió? Heme aquí. Miren lo que Dios le dice, versículo 6. Aleluya. 5, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, ¿qué es? Donde Dios está, es lugar santo.
Incluso el templo antiguo tenía varias secciones y estaba el lugar santo hasta aquí. Aquí había una cortina. Usted encuentra esa descripción patética en el libro de Éxodo. Allá estaba el atrio. Luego estaba el lugar santo. En cada una de esas áreas había unos elementos propios de ese lugar. Pero el lugar santísimo solo entraba el sacerdote una vez al año. Por eso ve que cuando Jesús murió, el velo ese se rasgó, y dicen los evangelios que de arriba abajo, es decir, abrió el camino. Por eso es que Hebreo nos habla del acceso que ahora tenemos al lugar santísimo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Mire cómo el culto va abriéndonos los ojos. Alabanzas al Señor, amén. Ah, qué hermoso eso. Dejemos a Moisés ahí, alabado sea el Señor. Dios le habla desde ese lugar, etcétera. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. O sea, es un lugar de reverencia. En las tierras campesinas, en los pueblos por donde yo era pastor, a veces los olores desagradables, porque hay hermanitos que llegaban del campo con esas botas, la macha de esas de caucho, y disimuladamente le iban sacando el pie. Tuve que soltarlos. Le dije, no señor, aquí no. Si va a venir con botas, manténgalas puestas. No se las quite, no es que nos daña el ambiente. Alabado sea el Señor. Sí, es que a veces llegamos así, hermano. Uno llega al culto y uno aprende. Yo llegué al culto muy mal. Yo no es que ustedes hubieran, cuando eso, qué foto ni qué nada. Pero yo sí llegué muy regularcito, como algunos de ustedes. Alabado sea el Señor. Él lo arregla a uno. Y el culto es una escuela. Mire, si usted no se arregla en una iglesia evangélica, no hay institución que lo arregle. Se lo digo, no hay. Ni en la escuela, ni en una fundación. Vaya donde vaya, que hay. En esta ciudad hay una cantidad de fundaciones para ayudar a los drogadictos. Se saltan de una a otra, van a la calle a meter vicio, por la noche vienen a dormir a la fundación y a comer. Eso no arregla. ¿Sabe quién arregla a un ser humano? El Cristo de la gloria y la constancia en el culto. Alabado sea Dios. A su nombre, fuerte el aplauso. Amén. Alabado sea Dios. Entonces, otra naturaleza del culto es que es un culto monoteísta. No se le olvide esa palabra. Mono es uno, poli es muchos. Entonces no es politeísta como es el catolicismo. Escuchen con respeto. El culto católico es polisantista. El santorial romano, el almanaque de la cabaña y el Bristol mencionan un santo para cada día y sobran. Entonces los amontonaron todos el 1 de noviembre. Los que quedaban los meten en paquete al 1 de noviembre, que es el día de todos los santos. Por eso usted encuentra muchos de nuestros abuelos y bisabuelos con nombres del santo de ese día o santa. Usted encuentra Enriqueta, Heliodoro, Tiburcio, amén, Tomasa, que esos nombres hoy, vaya, mencióneselos a ustedes, estos muchachos ayudará. Pero esos eran los nombres del santo del día. Cuando nacía un bebé, los papás iban y buscaban allá. Hoy nació de San Cipriano y le ponían Cipriano. Sí, amén. Sí, hermano, le ponían así. Enriqueta, la santa Enriqueta, etcétera. Entonces, el culto bíblico es a un solo Dios. Deuteronomio 6:13. Aleluya. A Jehová tu Dios temerás. Lean el resto. Y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. A Él solo. Esto es lo que nos hace diferente a otras religiones. Nosotros no podemos. Una vez el obispo de Arauca nos invitó que hace una semana por la paz, que para que predicáramos en el parque todos. Yo le dije, yo voy, pero yo no puedo estar en un culto donde tengan a María allí y que el culto a María, yo no puedo hacer eso. Que ahora existe eso, hermano. Es eso se llama sincretismo, la mezcla de religiones. Y se promueve desde la ONU y el mundo entero está que todos creamos lo mismo. No hay tal. Pero usted encuentra católicos y dice, nosotros creemos en el mismo Dios, pero miren el estilo de vida que viven. Que una cosa es creer y otra cosa es vivir. Alabamos al nombre del Señor. El culto nos endereza y nos corrige porque servimos a un solo Dios. Y esta palabra se la dijo Dios, oiga, el Señor Jesucristo al enemigo. Al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás. Amén. Por eso es que en nuestras casas usted no encuentra ningún símbolo religioso.
En ninguna casa evangélica usted encuentra un nicho allá con un metidito allá, la Virgen del Perpetuo Socorro, Martín de Porras y todo el resto. Esa lucha que yo les he contado que tengo con mi familia en Antioquia. Los cristianos que están allá fieles han sido bendecidos, pero tengo una tía que me quedan dos apenas, toda esa generación ya se ha muerto. Pero uy, qué abuelas tan atadas, tan terrible. Yo les llamo, o a la prima, voy para tal, y ese día bajan los santos y los encaletan debajo de la cama. Viven una vida, mire, perdóneme, una vida tan escasa. Yo les ayudo esporádicamente para medicamentos, hasta para el mercadito, hasta para el pago de la luz. He ido con pastores a esas casas. Yo le digo, por favor, abran sus ojos, salgan de esta maldición, de esta miseria. Mira, ayer les dije, ahí en esa puntilla, ahí veo el medio cuadrito. Ahí tenían colgado. ¿A cuál tenían ahí? Y la prima dice, ahí estaba Martín de Porres. Ah, bueno. Y allá estaba la mano poderosa. ¿Y aquí en esta otra puntilla? Porque les dije, ¿de qué les sirve esconderlo mientras yo estoy? Miren la condición económica, moral, social. Esa muchacha recogiendo, muchachito, no tengo ni una de esas primas casada legalmente con un hogar estable. Y sin embargo, ay, no va María y la Virgen Santísima, las benditas ánimas del purgatorio, y toda esa gente la menciona. ¿De qué sirve una religión que no cambia? Y no es que esté subestimando, pero es que uno tiene que analizar lo que cree y ver qué beneficios me trae. Alabanzas al nombre del Señor. Si no me trae ningún provecho, ¿para qué profeso una religión entonces? Eso sería una etiqueta, y eso pasa a veces en el evangelio. Por fuera evangélico, pero por dentro. Amén. Esto es de verdad, alabados al Señor. Volvamos a la lección, amén. Hoy voy a tomar un buen tiempito, amén. Vamos allí, mira, aquí está la frase de Jesús: vete, Satanás, porque quería que lo adoraran, el Señor lo reprenda. La envidia del infierno es porque Satanás no es adorado como el Señor Jesucristo. Mire, dele un poquito atrás y verá la sugerencia que él le hizo a Jesús. El versículo, aquí está. Y le dijo, todo esto te daré si postrado, no le pedía nada del hígado. ¿Ven? Quería ver a Jesús postrado, adorándole. ¿Y cuántos hay que se postran ante él? En asuntos ideológicos, políticos, religiosos, amén, sociales, le rinden culto a otros dioses que no es el Dios del cielo. El Señor lo corrigió y le dijo estas palabras: vete, aleluya, vete, Satanás, porque está escrito. Lo acabamos de leer en Deuteronomio. Aquí se repite: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo, a su nombre gloria. Es por eso que yo discrepo con los católicos. No es que uno necesite una representación para uno adorar, no. El Dios del cielo es invisible, es eterno. A Él la alabanza. Uno lo adora es en espíritu y en verdad. El cuentito aquel de que es que teniendo la imagen yo me inspiro. ¿En qué se inspira? Alabado sea el Señor. Importante. Avancemos porque es un culto personal. Es decir, cada uno le da culto al Dios del cielo. Por eso usted ve esposos que alaban al Señor o esposa, y el marido o la mujer indiferente y estando al lado. Algunos papás cantamos, adoramos, y el hijo tan tranquilo, buscando en el celular, porque es que el culto es individual. Aquí lo hacemos colectivo. Amén. Por allá ustedes alaban al Señor. Ustedes también. Cada uno rendimos culto al Señor. Por eso es que usted ve a algunos entusiastas y se quebrantan, y otros seco como el fenómeno del niño. Sí. Y uno se pregunta qué pasa, estando en el mismo escenario, cantando los mismos cánticos que hasta se proyectan aquí para ayudarle. A ver si de pronto, mirando la pantalla, se le pone a la melodía y va cantando, pero ni con todo, como dijo la abuelita. ¿Eso a qué se debe? A que no está rindiendo culto. Está en el salón de culto, pero esa persona, no está rindiendo culto al Dios del cielo. El culto tiene que ver con mi actitud, con mi comportamiento, con mi sincronización con el grupo, con mi armonía. Alabanzas al Señor. Entonces es un culto aceptado por Dios. No todo culto lo acepta Dios. Amén. No todo culto. Miren, hace unos 40 años yo me alimenté mucho con Radio Transmundial. Esa era mi fuente de crecimiento espiritual, cuando no podía venir sino al culto una vez a la semana o dos.
sábado y domingo en la mañana. Pero en el campo era con un pequeño radio yendo a Radio Transmundial. Y Dios me dio el gozo. Ya 3 veces he estado en Bonaire y las veces que voy siempre voy a orar por esa emisora. Y ahí están los anaqueles hasta arriba llenos de toda esa correspondencia. Y yo le decía con el intérprete, porque la señora que actúa, que sirve allí, no habla español. Yo le dije, allí tienen que estar las notas que yo mandaba cuando era estudiante del Instituto Bíblico del Aire, cuando estudié a través de la Biblia de J. Vernon McGee. Siempre me ha gustado el estudio bíblico. No me lo impusieron, yo lo quiero, lo amo, me gusta. Pues mire, que ahí contaron una historia en una iglesia aristocrática en Caracas. De esa Caracas y Venezuela fue una potencia económica y hubo mucha aristocracia. Ahí vinieron muchos italianos y todo. Y en una iglesia aristocrática de esas ricas había un abuelo que vino y hizo decisión de fe y él quería bautizarse. Esa historia la contó Germán Núñez, uno de los predicadores de ahí de esa emisora. Y Germán Núñez dice que ese abuelo quería bautizarse y bautizarse ya llevaba 2 años y siempre lo alejaban, le mentían para no bautizarlo. Él hizo autoexamen y dice que un día se arrodilló llorando y le dijo: yo intuyo que no me quiere bautizar en esa iglesia. Muéstrame, Señor, el pecado que estoy cometiendo, yo lo abandono ya mismo, pero yo quiero ser bautizado como los otros. Llorando oyó una voz audible. Alabado sea el Señor. Y Germán Núñez no es pentecostal, si todavía vive, él es bautista de esa línea, pero era un hombre de Dios que interpretaba la escritura. Y dice que oyó una voz y sintió que Jesús estaba allí y le dijo: no te angusties, hijo mío, porque en esa iglesia no te han querido recibir. Hizo una pausa y le dijo: yo tampoco he podido entrar allí. Cuando yo oí eso me marcó, porque no es el templo, es la actitud de las personas. Una iglesia llena de rencillas, de contiendas, de carnalidad, el Señor se aleja de ella. Queda el solo júcaro, el solo templo, y por eso es que lo sustituyen con entretenimientos carnales. Cuando no hay palabra, cuando no hay enseñanza como es, hay que buscar cómo entretener a la gente. Así fue que nacieron los conciertos, así fue que nacieron las pijamadas y las veladas que ahora dicen vigilia. Así es como se va metiendo tanta cosa que es típica de allá. Nos guarde Jesús en el nombre de Él. A su nombre gloria. Una vez constituido Israel como nación, el culto a Dios se vuelve imprescindible en la vida de ellos. Y viene a ser tan importante que alrededor del culto en Israel, oiga bien, se forman su historia, su identidad y su destino. El culto para el judío es todo. Para el judío ortodoxo, la vestimenta, el tipo de indumentaria que usan, las sinagogas. En Guatemala entré a una sinagoga judía de turista, porque obviamente yo soy gentil convertido a Cristo. Amén. Y me quisieron entrar más allá y me ofrecieron la kippah esa. Le dije: no, tranquilo, yo no, ¿para qué me voy a poner kippah? Y yo soy nacido para un pueblo del Valle. Amén. Hijo de paisas y antioqueños. Yo no, desde judío tengo la identidad espiritual. Alguien me dijo: es que Henao busque y verá que Henao tiene raíz judía. Le dije: no me incumbe, soy Henao y punto. Alabado el nombre del Señor. No sea que usted aparezca por ahí, es que judío mesiánico, ¿sí? Nacido en la cumbre aquí en Florida Blanca. No, usted es de la cumbre y no se ofenda ni se sienta menos. Ahí le dio Dios vida, alabado el nombre del Señor. O en la vereda por allá, que yo no sé a dónde sea, pero uno adora al Dios verdadero donde esté. De nuevo levante su mano y dé gloria al Señor. Aleluya. Deuteronomio 14:2 es ese. Sí, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Se da cuenta? Dios separa a su pueblo y le da una identidad. Ustedes pueden alabar al Señor algunos. Mire, cuando usted entregue su vida a Jesús, uno pasa a ser del pueblo del Señor, no del pueblo judío, pero sí del gentil convertido a Cristo. La iglesia de Jesús, la iglesia, cuerpo de Cristo, nación escogida, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Alabado sea Dios. Hay algunos que se ven que el término evangélico es peyorativo.
Entonces mal lo eluden. Yo soy de la misión tal, yo soy de la misión. ¿Por qué no dice soy evangélico? Evangélico viene de evangelio. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Uno se identifica con ello. No, ¿por qué tiene que avergonzarse? El Señor dijo que el que se avergonzara de Él y de su palabra, Él también se avergonzará un día. Amén. Entonces es un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Escuchen esto. Alguien me dijo que hay un pastor que hace comentarios peyorativos y ofensivos a Israel. Tiene unos conceptos que si yo sé quién es ese pastor, yo hablaría con él telefónicamente, porque está desubicado. Este pueblo tiene un vínculo con nosotros. Amén. No se le olvide que Juan dice, la salvación viene de los judíos. Si usted y yo somos salvos hoy, es porque antes a ese pueblo Dios se le reveló. En el Antiguo Testamento el pueblo es Israel, en el Nuevo es la iglesia. Y hasta que se cierra ese programa. Ya lo vimos un día en la Biblia, el martes antepasado. Amén. Cuando la iglesia sea levantada, cuando Él sube acá, Dios se volverá a Israel. Esto que está pasando, Israel llegará un momento en que se va a sentir solo y aislado. Las naciones del mundo le van a brindar apoyo y ese pequeño pueblo va a clamar al Dios del cielo cuando vean que el agua le dé. Cuando se confederen los chinos, los rusos, los árabes y toda esa gente, el potencial militar de Israel no está en capacidad de enfrentar esa multitud. Apocalipsis dice, por ejemplo, que del oriente vendrán 200 millones de soldados. Israel no tiene sino 8 millones de habitantes. ¿Cómo va a ser capaz? Pero ese pueblo se volverá a Dios y Dios vendrá y peleará por ellos. Se dará la batalla de Armagedón que está profetizada en la Biblia. Pero dejemos a Israel allá para seguir ilustrando lo que fue su culto. Ahí está Juan 4:22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros. ¿Cuántos de nosotros sabemos? Adoramos lo que sabemos. ¿Sabe usted a quién adora? ¿Sabe usted a quién bendice? Porque la salvación viene ¿de dónde? Jesús era judío. Los primeros discípulos fueron judíos. Amén. La iglesia primitiva en su etapa original se compuso de judíos. Es bueno que entendamos esa verdad. Amén. Entonces tenemos ahí su historia, su identidad. Éxodo 3:18. ¿Cómo se conoce el judío? También por su identidad religiosa. Y oirán tu voz. E irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos. Hebreos, judíos, israelitas. Amén. Son términos parecidos. Tienen pequeñas diferencias, pero siempre se refieren a las mismas personas. Dios de los hebreos, Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová. Note que no dice vuestro, incluiría a los egipcios, dice nuestro. Nosotros nos identificamos con el Dios Todopoderoso. Esto no es exclusivismo. Es por eso que, con todo respeto, yo no puedo ir al bautismo de mi niño pastor que se me acompaña, que lo voy a llevar, que le va a echar el agua el padre fulano de tal. Yo le respeto su opinión, pero yo no estoy de acuerdo porque el bautismo ese no es bíblico. Entonces yo no voy. Amén. Hay cosas, escuchen esto, iglesia, y no estoy creando aquí antagonismos, pero uno tiene que saber defender lo que uno cree. Y a veces cuando quieren mezclarnos, no. Dios a su iglesia le dio una identidad como se la dio por eso le llama el Dios de los hebreos, exclusivo de ellos. Amén. Y por último su destino, Deuteronomio 7:6, gloria a Jesús. Porque tú eres pueblo santo, ese tú es Israel. Para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo. ¿Cómo es ese pueblo? Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Que los historiadores lo han comprobado, no solamente los cristianos. Un rey le preguntó por allá, creo que fue en Inglaterra, a un súbdito. El rey le dijo: deme una prueba de la existencia de Dios. ¿Sabe qué le dijo ese súbdito? Sí, majestad, los judíos. Ese pueblo es milagrosamente que subsista. Muéstrame una nación que tiene menos de 100 años de haber nacido. Nacieron históricamente, pero hasta el 14 de mayo del 1948. Mire, no tiene ni 80 años todavía. Y que haya enfrentado todas las guerras que han enfrentado. Al día siguiente, toda la Liga Árabe. Usted toma un mapa y ve que está al sur Egipto, está Jordania, está los árabes. Todos le declararon la guerra a una nación que nació en un día porque Isaías lo profetizó y se defendieron.
Luego vinieron las guerras del 57, la de Yom Kippur, la del 63, la del campo, todas las guerras, la intifada, que estos grupos de Hamas y todo, esa gente ha estado en guerra todo el tiempo. Ahí están en guerra otra vez, porque es la supervivencia de Israel. El embajador que vino la semana antepasada, estuvimos orando por él. Él dijo: nosotros no podemos perder una guerra porque desaparecemos. Los árabes han perdido varias y ahí están. Los egipcios han estado en guerra, ahí están. Pero nosotros no podemos, ellos han perdido guerras, nosotros no la podemos perder. Una guerra perdida es sinónimo de raer a Israel. Por eso es el dilema que hubo hace 6 meses. Cuando ese ataque del Hamas allá, ¿sabe qué dijeron? Todo el pueblo judío como uno solo, o ellos o nosotros. Ese es el dilema. Eso explica la ferocidad con que se defiende. No hay otra manera. Que los politólogos o violentólogos expliquen de otra manera cómo ese pueblo se defiende si no es así. Es tremendo. Uy, Señor, ese pueblo Dios lo ha guardado y lo guardará. Amén. Hay un libro que es secular, es grueso así. Yo lo menciono porque como ustedes no leen libros, ahora viendo películas solamente. Amén. Ese libro se llama Oh Jerusalén. Es un libro grueso así, grande. Ese libro me lo regaló Enrique Parrado en Buenos Aires, Argentina. Hay una colonia fuerte de judíos allá. Y ese libro, que no es escrito, es escrito por 2 escritores franceses que no son cristianos evangélicos. Y narran los milagros que sucedieron. Amén. En la guerra de los 6 días, en la guerra de Yom Kippur, todas esas guerras, milagros. A ver, de ver los enemigos, veían, oiga, tropas en cantidad y no eran tropas. Los egipcios huyeron, dejaron los tanques abandonados. Oigan bien, y que porque vimos que habían ángeles piloteando los tanques de guerra, no habían, ellos los vieron, pero el Dios del cielo lo mostró así. Estaban en un mapa, ahí está la nación, en una oficina, todos los árabes planeando en el mapa la estrategia de guerra, y de pronto vino una tormenta de arena y les encegueció, les llenó de las ventanas, las cortinas se abrieron, se les llenaron los ojos de arena y ahí quedaron así. Esa gente duraron un rato para poderse limpiar. Cuando ya se quitaron de ahí, el mapa había desaparecido, se lo llevó el viento por la ventana. ¿Hay Dios o no hay? Como dijo alguien. A su nombre. Este pueblo, Dios le dijo: Jehová peleará por vosotros. Y esa promesa se aplica a la iglesia de Jesucristo. Por usted y por mí pelea el Dios de Israel. Por eso no es tampoco pecado decirle Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. También nos llamamos así porque es el mismo Dios. Avancemos un poquito, gloria al Señor, no seré muy extenso, me queda poco tiempo. Vamos a la lección, ahí está su historia, su identidad, su destino, ligado al culto, al Dios Todopoderoso. A ver qué más tenemos allí, gloria al nombre del Señor, porque vamos a ir concluyendo. Las grandes festividades judías siempre tenían como epicentro el culto a Dios. Léase la historia y significado de las siguientes fiestas judías. Eso es largo. Amén. ¿Cuál es la primera? La segunda. 3, 4, 5, 6 y 7. 7 fiestas anuales. Todas ellas tenían como epicentro el culto al Dios del cielo. Alabado sea el Señor. Uy, habían unos cultos, hermano. En uno de la Pascua, cuando Josías sacrificaron 120,000 ovejas. Ese culto demoró 7 días. Amén. Hay cultos. Yo estuve hace casi 40 años en un culto, el más largo que yo he estado, en Neiva. En Neiva. El culto empezó un domingo a las 10 de la mañana y terminó el lunes a la 1 de la tarde. Nunca he estado en un culto así. Allí Dios bautizó, Dios santificó, Dios llamó. Yo oí profecía a uno que está en Europa, Juan Pablo Mosquera. Yo recuerdo que yo oí bien clara la profecía porque estaba cerca. Él tenía un afro grande así porque él es hecho cuano. Y esa sierva impuso manos y Dios habló y le decía: te volveré a las raíces, a tus raíces. Te llevaré al origen de tus raíces, le decía, y era el África. Ese hombre fue misionero en África y ayudó mucho allá. Con el tiempo se le olvidó. Qué triste. Eso es lo que me he enterado ahora que he ido por allá por España, que ya él no está con nosotros hace años. Pero ese hombre fue llamado en ese culto terrible. Un culto, oiga bien, de 15 horas.
¿Qué? 27 horas fue que duró. De 10 de la mañana del domingo a 1 de la tarde del lunes, 27 horas. Y algunos de ustedes cuando van pasándose una horita, mire ese reloj y mire esa puerta. Y algunos le dicen al portero, es que me tengo que ir ahorita, es que yo no puedo demorar mucho porque me tengo que ir. ¿A qué culto viene uno así? Si uno se programa desde la casa para el culto y apaga el celular y dice, no me llamen a tal hora porque estoy en culto. Amén, amén. Como los adventistas del séptimo día cierran todo el sábado y tienen negocios prósperos. Como los judíos allá, que son los dueños de las grandes empresas. En Estados Unidos el conglomerado judío son millonarios. Usted vieran las almacenes de carros, uno se cae mirando. Lamborghini, Ferrari, unas naves, como decimos en términos, ¿cierto?, de mecánicos. ¿De quiénes? De los judíos. ¿Quiénes trabajan allí? Bueno, los americanos son los que administran, pero ¿quiénes hacen el trabajo de limpieza? Los latinos. Y les cocinan a los chinos y toda esa cosa, a los niños y todo, porque esa gente es próspera. Y el sábado los cierran. Escuchen esto, pero es que pastor, yo no puedo ir porque el domingo es que más vendo, porque no hace la prueba. Y dicen estas horas, yo me voy a ir para la iglesia. ¿Por qué no dicen amén ustedes? Alabado su nombre. Ahí están los textos bíblicos que hablan de cada una de esas festividades. Esa Pascua que se originó en Éxodo 18, que tiene como fundamento, escuchen bien, la liberación de la esclavitud en Egipto. La Santa Cena que participamos el domingo pasado es tipo de aquello. Se le llamó la Pascua, nosotros le llamamos la Santa Cena. Ellos fueron liberados de Egipto, nosotros de la esclavitud del pecado. Mucha de la tipología que aparece en el Antiguo Testamento es sinónimo de la que nosotros manejamos, es decir, es tipo. Por ejemplo, Egipto es tipo del mundo, Faraón tipo del diablo. El Señor sacó al pueblo de Faraón y lo puso en la tierra prometida. El Señor nos sacó del mundo de pecado, puso a Satanás abajo, el Señor lo reprenda, y nos sacó a libertad, bendito su nombre. ¿Lo podemos alabar otra vez? Por eso es que el culto nuestro es lleno de vida, de gratitud. Alabado sea Dios. Por eso es que David dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Por eso es que cuando usted entra al culto y se posta a adorar y a bendecir, su alma se regocija y se recrea. Terminó una semana de bendición. Yo fui bendecido esta semana. Amén. Que hubo trabajo, pero aquí estamos con salud. No me atropelló una moto que casi la agarró uno por ahí. No me levantó un ciclista por ahí loco, no me atracaron. Cuando uno todos los días oye esto, yo digo, no estoy desplazado por la gracia del Señor. No tengo que arrancar con mi esposa por ahí enferma y con mi hija Carito por allá a pedir posada porque Dios en su misericordia me... ¿Cómo no va uno a agradecerle? Amén. Alabado sea Dios. La Pascua pues es una de las fiestas principales. La otra es Pentecostés. Pentecostés viene de 50, pentagrama, amén, Pentateuco. Pentecostés es una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. Y justo 50 días después de la resurrección de Jesús fue que se dio el Pentecostés allá en Jerusalén. Eso está lleno de simbolismos y significados hermosos. Miren, la numerología en la Biblia. Numerología dije, creo que es un término más bien como ocultista. Bueno, el estudio de los números. Alabado el nombre del Señor. Para no ir de pronto a pecar. Tiene un sentido en la Biblia. Es tan exacto. Alabado sea el Señor. Yo tengo un libro que se llama Los números y la Biblia. Y tiene páginas de Deuteronomio así. Y los han leído ahora con los sistemas de cómputo. Hermano, han leído todo eso y hay, así como esos crucigramas que tienen nombres así, arriba, abajo, a la derecha, izquierda, en diagonal, aparecen páginas bíblicas de Deuteronomio, de Éxodo, y uno ve y de verdad aparece el nombre Hitler, aparece, oiga, holocausto, aparecen fechas allí, todo eso ahora que ya hay recursos técnicos para estudiar. Santo, la palabra es viva y eficaz. Amados hermanos, este tema es interesante, pero como pueden observar, es largo también. Amén. Estamos hasta ahora introduciéndonos en el culto de Israel. Imagínense, 7 cultos. Alabado sea el Señor. A una fiesta de esas fue que llevaron a Jesús cuando tenía 12 años y se quedó allá. La de los tabernáculos era imitando la peregrinación en el desierto. La gente se salía de la casa y armaba con ramas y palmas una
un cambuche, para usar un término muy actual. Y allí estaban unos días con sus hijos y les decían, es que así vivimos en el desierto, en carpas, era móvil esto, se llama la fiesta de los tabernáculos. Esa de la luna nueva era para la cosecha, la de las trompetas también conmemoraba un acto grande en Israel, la dedicación, todo eso, el jubileo era cada 50 años, 49, y luego venía el año de jubileo, un pueblo festivo, continuamente en culto. Se parecen a nosotros, que confraternidad de damas, ¿cierto? Que de jóvenes, que convención, que congreso. Amén, alabado sea el Señor. Que reunión de parejas, de familia, todo eso vivimos continuamente activos. Yo agradezco al Señor por la iglesia, la actividad, no porque sea pastor, porque así no estuviera antes de ser pastor, venía a las actividades. Yo vine aquí en el año 79, a la primera convención que yo asistí fue en el Edmundo Luna, creo que queda en Real de Minas, creo que queda para allá o para allá, yo no sé para dónde, pero por aquí para atrás, amén, ahí estuve yo en culto gozándome, recreando mi alma con el Señor y captando la visión de esta obra. ¿Algunos no la tienen? Sí, captando qué iba a hacer Dios con esta obra, y he estado allí, y por eso yo bendigo al Señor cuando yo veo estas multitudes, literalmente multitudes. Alabanzas al nombre del Señor. El lunes que estaba en Bogotá, entró una llamada de un pastor de otro concilio que tiene un templo grande, y alguien le dijo que yo estaba allí, y páseme al pastor Henao. Y me dijo, hace poquito les alquilé el templo. En mi templo entran 6,000 personas. Yo creí que ustedes iban a llevar por ahí 2,000. Pastor, se llenó el templo en una confraternidad que hubo en Bogotá. Solamente de ahí, de la zona de Bogotá, más de 5,000 dijo. Yo le dije, sí, Dios nos ha bendecido mucho y donde quiera lo ha hecho.